Cuando aquel hombre confesó que escuchaba la voz de la tierra, los detectives pensaron que era una metáfora. No sabían que para él era una orden. A principios de los años 70, Santa Cruz era un lugar tranquilo. Un pueblo costero donde los niños jugaban en las calles, los vecinos se conocían por su nombre. Y nadie imaginaba que pronto sería conocido como la capital mundial de los asesinatos seriales. Porque mientras todos dormían, un hombre caminaba entre ellos convencido de algo aterrador. Si no mataba, millones morirían. Su mente, desgarrada por voces, advertencias y visiones, le repetía una y otra vez que el destino de California dependía únicamente de él, de sus manos, de su capacidad para sacrificar a quien fuera necesario. Y así comenzó una de las cadenas de crímenes más extrañas, incoherentes y perturbadoras de la historia moderna. No por su brutalidad, sino por su motivo. Porque Herbert Malin no mataba por placer. No mataba por odio. No mataba para ocultarse. Él mataba para salvar vidas. O al menos, eso aseguraba. ¿Cómo puede alguien llegar a creer que el asesinato es un acto de heroísmo? ¿En qué momento se rompe una mente humana hasta ese punto? ¿Y cuántas señales se ignoraron antes de que fuera demasiado tarde? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es real. Tan real que todavía hoy, décadas después, expertos en criminología siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué parte de Herbert era un enfermo mental y qué parte era un asesino plenamente consciente. Pero antes de continuar, si te apasionan los casos reales, los misterios oscuros y los asesinos seriales, apóyanos con un like y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir narrando historias como esta, historias que no todos se atreven a contar. Ahora sí, prepárate para entrar en una mente donde la lógica desaparece, donde el miedo gobierna, y donde la locura encuentra justificación en cada sombra. Esta es la historia de Herbert Malin, el hombre que mataba para evitar un terremoto. Para entender la historia de Herbert Malin, hay que regresar mucho antes del primer crimen. Hay que entrar en un hogar aparentemente normal, un hogar donde, sin que nadie lo notara, el silencio comenzó a llenarse de grietas. Santa Cruz, años 50. Una región tranquila, salpicada de carreteras que serpentean entre bosques y colinas, donde el sonido del mar se mezcla con el canto de los pájaros al amanecer. Un lugar donde las puertas se dejaban sin llave y donde los problemas, en teoría, nunca eran demasiado grandes. Allí creció Herbert. Era un niño delgado, serio, reservado. Los profesores lo describían como callado, pero inteligente. Nunca fue problemático. Nunca llamó la atención. Era la clase de niño que se pierde en el fondo de una fotografía familiar. Pero dentro de él, algo comenzaba a temblar. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, tenía un carácter duro. Creía que la disciplina era la única forma de evitar que un hijo se desviara. Había visto demasiadas tragedias en el frente, demasiadas muertes, demasiados rostros rotos por la violencia. Y sin querer, proyectó ese peso sobre su hogar. Para Herbert, crecer bajo esa estructura rígida sembró la semilla de un miedo constante, la necesidad de complacer, de no decepcionar, de no fallar. Un miedo que más tarde se transformaría en obsesión. Aún así, su juventud parecía normal. Tenía un mejor amigo, Dean Richardson. Dean era la luz que equilibraba su timidez. Extrovertido, creativo, lleno de energía. Era todo lo que Herbert no era. Ambos compartían sueños, intereses y largas conversaciones sobre el futuro. Hasta que, en 1965, un día que Herbert jamás olvidaría, llegó la noticia: Dean había muerto en un accidente automovilístico. La pérdida lo golpeó de una manera que nadie imaginaba. A partir de ese momento, Herbert empezó a obsesionarse con un pensamiento que repetía sin descanso. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué la vida se lo llevó? Ese fue el primer temblor en su mente, el inicio del colapso. Tras la muerte de Dean, Herbert cambió. Dejó de socializar. Se volvió introspectivo, distante. Pasaba horas en silencio, mirando un punto fijo en la pared, como si esperara que algo, o alguien, le hablara desde el otro lado. Sus padres lo llevaron a terapia. Pero en aquellos años, la salud mental era un territorio lleno de prejuicios. La palabra esquizofrenia apenas comenzaba a entenderse, y muchos doctores preferían llamarlo simplemente crisis emocional. Herbert, sin un diagnóstico claro, siguió con su vida. Intentó estudiar ingeniería, luego filosofía, cambiaba constantemente de carreras,
como si buscara respuestas en los libros que no encontraba dentro de sí mismo. Fue entonces cuando comenzó a experimentar con drogas psicodélicas, LSD, mescalina, marihuana. Algunos jóvenes de la época lo hacían por diversión. Herbert lo hacía buscando algo más profundo, una explicación para el caos que crecía dentro de su cabeza. Y lo encontró, pero no la explicación correcta. A los 20 años, Herbert empezó a escuchar algo nuevo, voces. Al principio, las confundía con pensamientos internos. Llamadas imaginarias de personas fallecidas, advertencias vagas, frases como susurros que se colaban entre sus ideas. Pero pronto las voces adquirieron personalidad. Escuchaba a sus padres cuando no estaban en casa. Escuchaba a figuras famosas hablándole. Y lo más perturbador, escuchaba mensajes provenientes de la propia Tierra. Empezó a creer que podía comunicarse telepáticamente con cualquier persona, que era parte de un propósito mayor, que el universo, en secreto, le revelaba información que nadie más podía escuchar. Los psiquiatras describen este punto como el momento donde la esquizofrenia cruza la línea invisible entre la sospecha y la certeza absoluta, donde la realidad pierde forma, donde los límites entre lo verdadero y lo imaginario desaparecen. Herbert cruzó esa línea sin que nadie lo detuviera. Con el tiempo, las voces se volvieron más insistentes. Le hablaban de peligros inminentes, de amenazas invisibles. Hasta que un día, mientras observaba un reportaje sobre terremotos, todo se mezcló dentro de su delirio. California era, y es, una zona sísmica. Herbert sabía eso. Lo había escuchado toda su vida. Pero ahora, en su mente distorsionada, surgió una idea que lo consumió por completo. Si quería evitar un terremoto catastrófico, si quería evitar que millones murieran, tenía que actuar. Tenía que cumplir con el plan. Y lo más aterrador es que las voces no lo frenaron. Lo guiaron. Lo empujaron. Lo convencieron. Herbert Malin pasó de ser un joven confundido, a un hombre que creía ser un salvador. Un salvador capaz de justificar cualquier acto, incluso el más impensable. En el verano de 1972, la gente veía a Herbert caminar por las calles de Santa Cruz hablando solo, con la mirada perdida, gesticulando como si negociara con seres invisibles. Los vecinos pensaban que solo era otro joven extraño, alguien afectado por las drogas, alguien excéntrico. Nadie imaginó que él sería responsable de uno de los periodos más oscuros de la región. Una región que, por cierto, estaba a punto de vivir una coincidencia histórica, dos asesinos seriales actuando al mismo tiempo, en la misma ciudad. Pero ese horror aún no había comenzado. Por ahora, solo había un hombre caminando por la costa, escuchando voces que le decían una y otra vez: debes actuar, debes protegernos, debes sacrificar. Era el preludio de algo inimaginable. Una tormenta silenciosa que ya estaba en movimiento. Y nadie pudo detenerla. Porque la mente de Herbert Malin ya había decidido su destino, y el destino de todos los que se cruzarían con él. El verano de 1972 terminó como cualquier otro en Santa Cruz. Carreteras tranquilas, surfistas entrando al mar, turistas paseando sin prisa. Pero mientras la ciudad disfrutaba de su rutina, la mente de Herbert Malin se hundía cada vez más en un abismo sin retorno. Las voces ya no eran susurros. Ahora eran órdenes. Órdenes que él interpretaba como sagradas. Una noche, solo en su habitación, sintió que una idea lo atravesaba como un rayo. Debes hacer un sacrificio, o el gran terremoto llegará. Según él, no era un pensamiento propio. Era un mensaje telepático enviado por la Tierra misma. Una comunicación directa, inevitable, urgente. Y así, con una convicción aterradora, Herbert decidió actuar. El 13 de octubre de 1972, Malin salió a conducir sin rumbo. El cielo estaba gris, el viento frío, y las carreteras casi vacías. Fue entonces cuando vio a Lawrence Witte, un hombre sin hogar de 55 años, caminando por el borde de la carretera. Witte no representaba una amenaza. No lo conocía. No había interacción previa. Pero en la mente de Herbert, algo se activó. Dijo que Lawrence estaba enviándole un mensaje telepático. Un mensaje que él interpretó así: puedes usarme. Estoy listo para el sacrificio. Esa fue su justificación. Malin detuvo el coche. Ofreció un ride. Witte aceptó, sin imaginar que ese gesto de confianza sería el último de su vida. Minutos después, Herbert tomó un bate de béisbol y golpeó al hombre hasta matarlo. No hubo discusión.
No hubo pelea. No hubo emoción visible. Solo obediencia al delirio. Cuando terminó, Malin observó el cuerpo por unos segundos y sintió algo que describió años después como paz. No culpa. No miedo. Paz. La sensación de haber cumplido con un deber. Mientras se alejaba conduciendo, ya sabía que no sería la última vez. Apenas un mes después, el 2 de noviembre de 1972, Malin volvió a sentir aquella urgencia. Las voces habían empezado a recordarle que un desastre estaba por venir, que la tierra necesitaba alimentarse, que él era el encargado de proveer esos sacrificios. Ese día, Mary Guilfoyle, una joven de 24 años que hacía autostop, aceptó subirse al auto de Malin. No sabía que estaba entrando en el automóvil de un hombre convencido de que su muerte era necesaria para evitar un cataclismo. Mary murió apuñalada. Un ataque rápido, caótico y silencioso. Herbert huyó, dejando la escena sin conexión aparente con el caso anterior. Pero dentro de su mente, estaba construyendo una narrativa, una misión, un propósito. La idea de que cada víctima era parte de una ecuación para salvar al estado de California. El 2 de noviembre, horas después del asesinato de Mary, Malin asistió a un funeral que marcaría el siguiente giro de su delirio, la ceremonia del padre Henry Tomei, un sacerdote que había conocido años antes. Durante el servicio, mientras los fieles rezaban y la iglesia permanecía sumida en un silencio solemne, Herbert aseguró haber escuchado algo. Una voz suave, calmada, una voz que él identificó como la del propio sacerdote. Según Malin, el padre Tomei le pidió que continuara haciendo sacrificios, que su muerte ya no era suficiente, que era necesario actuar. El 4 de noviembre, Malin entró en la iglesia donde servía el sacerdote y lo atacó brutalmente. Este crimen fue distinto. No fue rápido. No fue impulsivo. Fue deliberado. Los registros indican que Malin habló con el sacerdote antes del ataque, como si buscara confirmación de que estaba haciendo lo correcto. En su mente, el padre había aprobado el acto. En la realidad, la iglesia quedó marcada por una escena de violencia incomprensible. Cuando ese asesinato llegó a los periódicos, nadie sospechó de un asesino serial. Se pensó en un crimen aislado, una tragedia local, pero ya eran 3 muertes, 3 sacrificios, 3 mensajes que, según Herbert, se unían en un mismo propósito. Después de matar al sacerdote, el comportamiento de Herbert cambió drásticamente. Ya no se escondía, no sentía culpa, no trataba de desaparecer. Se sentía elegido. Caminaba por Santa Cruz murmurando frases incomprensibles, discutiendo con voces que solo él escuchaba, haciendo cálculos mentales sobre cuántas muertes eran necesarias para evitar un terremoto enorme, uno que destruiría toda California. Su lógica interna se había roto por completo, pero para él era más clara que nunca. Cada vez que pasaba cerca de la costa, observaba el océano como si esperara que la tierra lo felicitara, como si fuera un soldado cumpliendo órdenes de una entidad superior. El sacrificio no era una opción, era un deber. Y lo peor estaba por venir. Mientras la policía investigaba estos crímenes aislados, Herbert continuó viviendo su vida aparentemente sin sobresaltos. Nadie unió los puntos. Nadie sospechó de él. Los vecinos lo veían como un hombre extraño, sí, pero no peligroso. Si tan solo hubieran sabido lo que estaba a punto de ocurrir. Porque esos primeros asesinatos no fueron más que el preludio. Un pequeño temblor tratando de advertir de la devastación que vendría después. Malin ya había cruzado la línea. Ya había matado. Ya había encontrado un motivo divino. Y lo que sucede cuando un delirio se valida con acciones reales, es que se vuelve imparable. Herbert Malin estaba listo para escalar. Y su misión lo conduciría a algunos de los crímenes más fríos y desconcertantes de la década de 1970. ¿Quién podría detenerlo? ¿Quién podría siquiera entender lo que estaba a punto de desatar? La respuesta aparecería tarde. Después del asesinato del padre Henry Tomei, algo cambió en Santa Cruz. La noticia del crimen se extendió rápidamente, provocando una mezcla de miedo, incredulidad y confusión. ¿Quién atacaría a un sacerdote dentro de su propia iglesia? ¿Y por qué? La policía local comenzó a recibir llamadas de ciudadanos preocupados. Algunos hablaban de un hombre extraño merodeando por las calles. Otros aseguraban haber escuchado gritos en áreas rurales. Pero nada coincidía. Nada conectaba. La región estaba a punto de vivir uno de los periodos más caóticos de su historia.
Porque mientras los detectives intentaban descifrar los últimos crímenes, los anteriores seguían sin resolverse. Un hombre sin hogar asesinado a golpes. Una joven apuñalada sin motivo aparente. Un sacerdote muerto en su propia iglesia. 3 víctimas que parecían pertenecer a universos completamente distintos. Pero en realidad, eran piezas de un rompecabezas construido por la mente de un solo hombre. Cuando los investigadores comenzaron a revisar los primeros casos, se toparon con un problema inmediato. No había patrones claros. Los asesinos seriales suelen dejar señales, modos de operar parecidos, un tipo de víctima específico, una época del día, una firma psicológica. Pero Herbert Malin no seguía nada de eso. Uno de los detectives lo describió así en su informe. Es como perseguir a un fantasma que no sabe que está dejando huellas. A veces mataba con un bate, otras con cuchillo, otras con arma de fuego. A veces atacaba a desconocidos, a veces a conocidos. A veces actuaba en la ciudad, a veces en medio del bosque. Era imposible encontrar un hilo conductor. Y aún así, algo en el ambiente decía que todos esos crímenes estaban conectados. Mientras los periódicos comenzaban a publicar titulares alarmantes, la policía se vio obligada a aumentar los recursos de la investigación. Patrullas adicionales. Revisión de zonas rurales. Interrogatorios a sospechosos habituales. Llamadas a psiquiatras locales para pedir perfiles psicológicos. Pero nada funcionaba. Porque nadie sospechaba que el asesino actuaba impulsado por un delirio relacionado con terremotos y comunicación telepática. Era demasiado irracional. Demasiado extraño. Demasiado imposible. Incluso si lo hubieran sospechado, ¿cómo podrían investigar un motivo así? La verdad es que estaban persiguiendo a alguien que no pensaba como un criminal. Pensaba como un salvador. El caos en Santa Cruz aumentó aún más cuando las autoridades comenzaron a relacionar crímenes aparentemente similares, pero cometidos por otra persona. El otro asesino era Edmund Kemper, el Coed Killer, un hombre de gran tamaño y frialdad monstruosa que ya había empezado su propia ola de asesinatos. Esto creó confusión total. ¿Qué crímenes eran de Kemper? ¿Cuáles eran de Malin? ¿Había un tercer asesino suelto? ¿O eran imitadores? Este fue uno de los momentos más surrealistas en la historia criminal de Estados Unidos. 2 asesinos seriales activos al mismo tiempo en la misma ciudad, actuando sin conocerse, sin relacionarse, y dejando un rastro de muerte imposible de separar. Para la policía, era una pesadilla logística. Crímenes distintos. Modos distintos. Patrones opuestos. Pero con fechas y lugares cercanos. La ciudad comenzó a ser llamada en algunos periódicos la capital del asesinato serial. Un título macabro. Y tristemente merecido. Durante una de las inspecciones a la escena del crimen en la iglesia del Padre Tomei, un detective veterano notó algo extraño. Los ataques parecían realizados con rapidez, pero no con fuerza excesiva. No eran golpes impulsivos, eran golpes repetidos. Lo interpretó así. El asesino no está actuando desde la rabia. Está actuando desde la convicción. Aquella frase cambió el rumbo de la investigación, porque si alguien mata con convicción, significa que cree que tiene un motivo, un propósito, un objetivo, pero ese objetivo aún era un misterio. A medida que los crímenes continuaban, la policía se llenó de preguntas que no podía contestar. ¿Por qué elegir a un vagabundo? ¿Por qué a una estudiante? ¿Por qué a un sacerdote? ¿Por qué en distintos lugares? ¿Por qué métodos diferentes? Era como si el asesino tomara decisiones basadas en un sistema completamente ajeno a la lógica. Y así era. Pero nadie podía verlo. Las autoridades comenzaron a especular. ¿Un psicópata? ¿Un consumidor de drogas descontrolado? ¿Un imitador de otros asesinos? ¿Un fanático religioso? No había forma de saberlo. Y mientras tanto, Malin ya estaba planeando sus siguientes actos. Crímenes aún más grandes. Más violentos, más incomprensibles, porque en su mente, la misión apenas estaba comenzando. Cuando revisaron las últimas escenas del crimen, los detectives encontraron un patrón inesperado. No había robo, no había violación, no había rastro de placer sádico, solo muerte, y esa ausencia era inquietante. Era como si el asesino actuara por una obligación. Los expertos en comportamiento criminal que consultó la policía comenzaron a sugerir algo inquietante. Podría tratarse de alguien con un trastorno psicótico.
alguien que actúa por un delirio estructurado. Pero incluso esta teoría era difícil de investigar, porque no había nombres, no había sospechosos, no había testigos. Malin pasaba desapercibido, callado, extraño, invisible, y eso lo hacía extremadamente peligroso. La policía se encontraba atrapada en un laberinto sin salida. Un asesino sin patrón, una ciudad aterrada, dos criminales actuando simultáneamente, pistas sin sentido, y un motivo que nadie podía imaginar. Y mientras ellos trataban de armar el rompecabezas, Herbert Malin se preparaba para cometer su serie de asesinatos más brutales. Asesinatos que sacudirían a toda la comunidad. Asesinatos que marcarían la ruptura definitiva entre su mundo y el nuestro. Porque lo que venía después no era simplemente una continuación. Era una escalada. Una escalada alimentada por voces, visiones y un sentido de misión casi apocalíptico. Una misión que culminaría en una masacre que conmocionaría a Estados Unidos. La investigación seguía atrapada en un callejón sin salida, pero la mente de Herbert Malin no lo estaba. En su universo distorsionado, las voces eran cada vez más urgentes, más insistentes, más amenazantes. Él estaba convencido de algo terrible: el gran terremoto se acercaba. La Tierra, según su creencia delirante, estaba agotada, hambrienta, desesperada. Y si no recibía sacrificios, si él no los entregaba, el desastre sería inevitable. A partir de enero de 1973, Herbert ya no dudaba. Había pasado del impulso al propósito, de la incertidumbre a la misión. Y lo que siguió fue una de las secuencias de asesinatos más frías y perturbadoras de la historia criminal moderna. El 25 de enero de 1973, Malin condujo hacia una zona boscosa en la región de Santa Cruz. Un área tranquila, aislada, donde la naturaleza parece hablar en susurros. Allí encontró a 4 jóvenes campistas que disfrutaban de un día común en la cabaña familiar de uno de ellos. Jim, David, John y Katy. Los jóvenes estaban relajados, hablando, riendo, disfrutando del aire libre. No sabían que estaban siendo observados por un hombre cuya mente había construido una narrativa mortal alrededor de ellos. Según Malin, aquellos jóvenes le enviaban mensajes telepáticos, ofreciéndose, pidiendo ser sacrificados. En realidad, eran simplemente voces generadas por su enfermedad. Pero para Herbert, eran órdenes. Sin previo aviso, irrumpió en la cabaña y los atacó uno por uno. El caos fue total. Gritos, confusión, desconcierto. Los jóvenes no pudieron hacer nada. Todo ocurrió demasiado rápido, demasiado calculado, demasiado irracional. Cuando terminó, Malin observó los cuerpos en silencio. Respiró profundo y sintió alivio. 4 sacrificios más. 4 vidas a cambio de miles. Así lo justificaría después. Aún no satisfecho, Herbert volvió a actuar apenas días después. Esta vez en una granja rural, donde vivía una familia compuesta por un padre, una madre y 2 hijos pequeños. Habían salido a trabajar en el jardín cuando Malin llegó. Para él, aquellas personas también estaban enviando señales. También se ofrecían. Era parte de su misión. Una misión que crecía en su mente como una tormenta imparable. Los asesinó a todos. El ataque fue brutal. Pero lo más perturbador fue lo que dijo después del crimen. No sufrían. Lo entendían. Sabían que era necesario. En su mente, esta familia era otro sacrificio esencial para evitar el terremoto. Para el mundo real, fue una tragedia que destrozó a toda una comunidad. El miedo comenzó a expandirse como un veneno silencioso por toda Santa Cruz. Los periódicos no tardaron en reaccionar. Y aunque la policía aún no vinculaba oficialmente todos los crímenes, los ciudadanos ya sentían que algo muy grave estaba ocurriendo. Titulares como: otra familia asesinada en zona rural. Asesinatos sin patrón sacuden Santa Cruz. Las escuelas comenzaron a cerrar más temprano. Los padres acompañaban a sus hijos incluso en los trayectos más cortos. Los jóvenes dejaron de hacer autostop. Las puertas, antes siempre abiertas, comenzaron a cerrarse con llave. Y mientras la paranoia crecía, Malin seguía caminando entre la multitud sin ser detectado. Un rostro normal, sin cicatrices, sin gestos violentos. Un fantasma funcional. Santa Cruz vivía bajo el terror. Y lo peor es que ese terror no tenía rostro.
El 13 de febrero de 1973, Herbert cometió su último asesinato. Esta vez, no en una zona remota, no en un camino oscuro, no en una cabaña perdida, sino en medio del campo abierto, al mediodía. Su víctima fue un hombre de 72 años llamado Fred Pérez, quien estaba tranquilamente trabajando en su jardín. Herbert se acercó sin ocultarse, agarró un rifle y disparó. Fue un asesinato directo, sin provocación, sin huida inmediata. Una ejecución pública. Pero esta vez, alguien lo vio. Un vecino que estaba mirando por la ventana escuchó el disparo y alcanzó a ver el auto de Malin alejándose. Tomó papel, bolígrafo, y anotó la placa del vehículo. En minutos, ya había llamado a la policía. Ese pequeño acto, mirar por la ventana en el momento exacto, fue lo que puso fin a la masacre. Mientras el cuerpo de Fred Pérez yacía en el suelo, Herbert Malin conducía como si nada hubiera ocurrido. No aceleraba. No estaba nervioso. No intentaba ocultarse. Creía que ya había cumplido. Que la tierra estaba satisfecha. Pero antes de que pudiera llegar demasiado lejos, una patrulla apareció detrás de él con las sirenas encendidas. Malin se detuvo sin resistencia. Abrió la puerta. Y levantó las manos, tranquilo. Los oficiales lo registraron y encontraron un rifle cargado, mapas marcados con rutas, y notas escritas con palabras como sacrificios, equilibrio, terremoto. Era la primera pista real del motivo detrás de todo. Cuando los agentes lo subieron a la patrulla, Herbert dijo una frase que dejó a todos atónitos. Ya está. Ya no habrá terremoto. No gritó. No lloró. No pidió ayuda. Solo dijo eso. El misterio comenzaba a revelarse, pero lo que descubrirían después sería aún más perturbador. Tras su arresto, el misterio detrás de Herbert Malin finalmente empezó a tomar forma, pero lejos de aclararse, se volvió aún más inquietante. En los interrogatorios, Malin no actuó como un asesino atrapado. No parecía preocupado por las consecuencias, ni por su futuro, ni por su libertad. Parecía tranquilo, como si todo lo que había hecho fuera parte de un plan meticuloso. Un plan que, según él, había salvado miles de vidas. Cuando los detectives le preguntaron por qué había matado a esas personas, su respuesta fue tan absurda como aterradora. No fueron asesinatos. Fueron sacrificios. Si no los hacía, un terremoto habría destruido California. Dijo la frase sin temblar, mirándolos a los ojos. Y en ese instante, los detectives entendieron algo. Herbert Malin vivía en una realidad completamente distinta. Antes de ser llevado ante un juez, Malin fue sometido a múltiples evaluaciones psiquiátricas. Los expertos querían entender qué empujaba a un hombre a cometer crímenes tan fríos con un motivo tan irracional. Y lo que encontraron fue una de las mentes más profundamente fracturadas jamás documentadas. Los psiquiatras concluyeron que Malin sufría esquizofrenia paranoide severa, episodios psicóticos prolongados, delirios mesiánicos, y un sistema de creencias completamente desconectado de la realidad. En su mente, todo formaba parte de un plan para mantener el equilibrio del universo. Incluso aseguró poder escuchar pensamientos de personas vivas y muertas. Y lo más inquietante, creía que sus víctimas se ofrecían voluntariamente, telepáticamente, para morir. Era imposible convencerlo de lo contrario. El juicio de Herbert Malin en 1973 se convirtió en un evento mediático masivo. Los periodistas llenaban la sala. Los ciudadanos seguían cada detalle en los periódicos. Los expertos en criminología debatían día y noche sobre su estado mental. La pregunta clave ¿era Malin consciente de lo que hacía? ¿O era un enfermo mental que actuaba sin control? La defensa argumentó que no actuaba por maldad, sino por enfermedad. Que su mente estaba tan llena de voces, órdenes y advertencias falsas, que él realmente creía ser un héroe. Pero la fiscalía tenía un argumento contundente. Malin sabía que matar era ilegal. Sabía que debía ocultar los cuerpos o irse del lugar. Sabía que usar armas distintas dificultaba la investigación. Y esos comportamientos, según ellos, mostraban un grado suficiente de conciencia. El juicio se volvió un choque entre dos mundos. La lógica de la ley y la lógica de una mente rota. Durante el proceso, Herbert tuvo episodios extraños. Se reía sin motivo, murmuraba frases incomprensibles, respondía preguntas que nadie había hecho, e incluso llegó a culpar a sus padres de haber descuidado los mensajes telepáticos. Era evidente que su percepción de la realidad estaba distorsionada, pero aún así,
El jurado debía decidir. Después de semanas de testimonios, análisis y debates, el jurado llegó a una conclusión. Herbert Malin fue declarado culpable de 10 asesinatos. No fue absuelto por locura. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de varias décadas. Un destino que reflejaba la complejidad del caso. Un hombre enfermo, pero también un hombre peligroso. Un asesino que actuó desde un delirio, pero cuya capacidad para tomar decisiones aún existía en ciertos momentos. Fue la sentencia más polémica de la época. Con el paso de los años, Malin dio varias entrevistas desde prisión. Y en todas ellas, su relato fue consistente. Jamás mostró arrepentimiento. Jamás cuestionó sus actos. Jamás consideró que sus víctimas eran inocentes. Para él, era simple. Si no lo hacía, California habría sido destruida. Dijo en repetidas ocasiones que había evitado terremotos catastróficos con sus sacrificios. Incluso, llegó a afirmar que si alguna vez lo liberaban, la tierra volvería a exigir sangre. Y eso es lo más perturbador. No cambió. No evolucionó. No cuestionó su misión. Siguió viviendo en su propio universo. Uno donde él era el protector de millones. El guardián invisible de California. Un héroe incomprendido. Décadas después, criminólogos, psiquiatras y analistas siguen debatiendo sobre Herbert Malin. ¿Fue un asesino consciente que usó su enfermedad como excusa? ¿O fue una víctima de una esquizofrenia devastadora, responsable de actos que él no podía comprender? La ciencia no ha podido dar una respuesta definitiva. Y quizá nunca la dé. Porque la verdad es que la mente humana tiene rincones tan oscuros, tan fragmentados y tan inaccesibles, que incluso los expertos más preparados se pierden en ellos. El caso de Herbert Malin no termina con una explicación. Tampoco con una moraleja cerrada. Ni siquiera con una respuesta clara sobre su culpabilidad moral. Termina con una duda. Una duda que persiste aún hoy. ¿Qué parte de Herbert era la enfermedad, y qué parte era él mismo? Y lo más inquietante, si su mente no hubiera caído en el abismo, ¿habría sido alguien completamente distinto? ¿O siempre estuvo destinado a romperse? Algunos dicen que la locura lo transformó. Otros dicen que la locura solo reveló lo que había dentro. Pero la única certeza es esta. El rastro de Herbert Malin dejó cicatrices profundas en Santa Cruz. Cicatrices que aún hoy se recuerdan como una advertencia de lo que puede ocurrir cuando una mente vulnerable, una sociedad desprevenida y un sistema psiquiátrico insuficiente se combinan de la peor manera posible. La historia de Herbert Malin no es solo la historia de un asesino. Es la historia de una mente que se quebró en silencio, de un sistema que no supo verlo, y de una comunidad que quedó atrapada entre el miedo, la confusión y el desconcierto. Santa Cruz nunca volvió a ser la misma. Durante meses, vivió bajo un terror invisible, sin saber que dos depredadores caminaban por sus calles al mismo tiempo, uno metódico, calculador, frío, y otro, impulsado por voces que solo él podía escuchar. Y aunque el caso se cerró hace décadas, una pregunta sigue flotando en el aire, pesada, incómoda, inevitable. ¿Qué parte de Herbert Malin era maldad, y qué parte era enfermedad? Porque en algún punto, su identidad se dividió en dos mundos. El mundo real, donde sus crímenes destruyeron familias, comunidades y vidas inocentes. Y el mundo interno, donde creía ser un guardián elegido, un protector, un salvador. Esa dualidad es lo que hace este caso tan perturbador. No es solo sangre, números o titulares. Es el recordatorio de que la mente humana puede convertirse en un laberinto sin salida. Un lugar donde la lógica desaparece. Donde el miedo se confunde con propósito. Y donde una voz interna puede volverse más poderosa que cualquier verdad. Hoy, décadas después, Herbert Malin sigue siendo un símbolo inquietante, una mezcla imposible de tragedia, locura y destrucción. Y ahora te dejo una pregunta directa a ti. ¿Crees que Herbert Malin estaba completamente dominado por su enfermedad, o hubo momentos en los que sí comprendió lo que estaba haciendo? Quiero leer tu teoría. Si esta historia te impactó, te hizo reflexionar o te dejó con un nudo en el pecho, apóyanos con un like, compártela con alguien que disfrute este tipo de relatos, y suscríbete para seguir explorando juntos los casos más oscuros, inquietantes y reales del mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima historia.